Bienvenidos a este canal, tu canal Rojigualda, donde, como tú sabes, te contamos lo que los medios callan. Hoy tenemos con nosotros a Ignacio Vega, que es el presidente de un sindicato muy poco conocido en España y por eso lo hemos traído aquí. Identitario. Don Ignacio, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por darnos un poquito de voz en tu espacio. Solo Sí, un apunte, Identitarios no es un sindicato, es un partido político. sí, he dicho partido, ¿no? He dicho No, has dicho sindicato, Ah, no, partido político. Sí. No, partido político quería decir, sí. Ujú. Gracias por la aclaración, porque yo había creído que había dicho partido político. No, Bueno, un pequeño error, no pasa nada. un lapsus, un lapsus. Exacto. Bueno, pues eso, lo que queríamos saber es qué ideología tiene Identitario. Bueno, partiendo de la base, como bien sabes, que hoy día ya las ideologías están apestadas, ¿no? Y señaladas por la gran masa social española que no quiere saber nada ya de ideologías, ni de partidos, ni de políticas, ni de ideas, ni de políticos, ni de nada, partiendo de esa base que ya dificulta mucho el poder definir algo. Yo diría que Identitarios sobre todo se define como un partido político vanguardista, moderno e identitario, es decir, que defiende ante todo la identidad, en este caso de los españoles, y que las viejas ideologías que han estado marcando mucho, yo diría, y todavía un poco desgraciadamente la sociedad española entre las derechas y las izquierdas, pues eso nosotros siempre hemos dicho desde nuestra fundación, que no solamente pensábamos que ya no existían las derechas y las izquierdas, sino que además había de enterrarlas de por vida, ¿no? Esas dos ideologías. Evidentemente, tampoco podemos decir que somos de centro, porque ya ha habido historias de partidos políticos en España que han venido sin ideologías. Por ejemplo, el caso de Ciudadanos, que vino sin ideología a resolver España, ¿no? Y ya sabemos todos cuál ha sido el final de ese partido, ¿no? Por lo tanto, nos podemos declarar como un partido soberanista español, un partido ecologista, un partido que tiene una posición muy firme contra la inmigración masiva, ya sea ilegal o legal, da igual, porque consideramos que es un problema gravísimo para España, y un partido pues que además sí que se ha declarado desde el 30 de noviembre del año pasado republicano soberanista, es decir, somos un partido que pensamos que España necesita otro modelo de gobierno y que la actual monarquía parlamentaria pues ya no tiene razón de ser, porque en cierto modo es la culpable de muchas cosas de las que están pasando. A ver, don Ignacio, ¿usted piensa que el régimen del 78 está obsoleto y que España camina hacia una segunda transición? Bueno, que el régimen del 78 está obsoleto, pues yo diría ya que, podría decir muchos adjetivos, ¿no? Agotado, obsoleto, putrefacto, debilitado, en fin, cumplió su función en su momento, pero desde luego ahora ya no la está cumpliendo y no sirve para nada, y a la vista está de los resultados que estamos viendo los españoles. ¿Que vamos en dirección a una segunda transición? Pues yo no lo veo tan claro eso, a no ser que el pueblo español la provoque. Si el pueblo español provoca esa segunda transición, quizás con suerte sí que vayamos a una segunda transición que España la necesita, porque España necesita elegir un nuevo modelo de gobierno, de Estado, que mira el futuro de una maldita vez. Y si conseguimos eso, habrá una segunda transición. Pero si no es el pueblo español el que lo hace, mucho me temo que esa transición no va a venir, porque qué duda cabe que el sistema actual es muy cómodo y muy agradable para el sistema de gobierno que tenemos, que es la monarquía parlamentaria, los 350 inútiles que hay en el Congreso, las autonomías y el 500.000 de políticos, ¿no?, que hay en España. Hay una asociación que ha convocado una manifestación para el día 27 de este mes, que son los chalecos blancos, que precisamente el objetivo es ese, llegar a abolir ese régimen del 78 y hacer una segunda transición. Lo que piden es un cambio, un giro radical, porque piensa que no hay democracia. ¿Usted piensa también que en España no hay democracia, que es una partitocracia lo que tenemos? Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, si nosotros estamos colaborando con Chalecos Blancos, y yo ya dije en la presentación de Toledo el día 6 que seré el primero en ponerme un chaleco blanco
el día 27 de noviembre en Madrid, es porque precisamente esta plataforma cívica lo que está diciendo es lo que nosotros firmamos el 30 de noviembre ante notario, la 10ª medida en nuestro programa político que se titula Hacia la República Soberanista, hacia la democracia real. Lo que decimos es que España necesita un proceso constituyente y un verdadero referéndum que, en definitiva, por lo menos permita a los españoles decidir si el sistema actual es el correcto y quieren seguir así, o por el contrario, con la información adecuada, creen que debemos de cambiar de modelo de Estado. Yo creo que ahora mismo el sistema político que hay en España es un auténtico desastre, evidentemente es una partidocracia. Estamos ante los nuevos nobles del siglo XXI, que son los partidos políticos gestionados como empresas que no cambian absolutamente nada, pero yo no hablo ya del Congreso. O sea, yo cuando hablo de política y de políticos y de partidos me refiero a España entera, a los 8.200 ayuntamientos que hay, al 500.000 de políticos que hay. Me refiero a todo eso, porque es que no hay políticas de cambio real. Ya no digo, repito, no digo en el Congreso, es que te vas a cualquier ayuntamiento de cualquier región española y pasa exactamente lo mismo. Es decir, estamos ante una dictadura sistematizada en España, donde, bueno, pues sí, efectivamente, la gente cada 4 años vota, cada vez más, por cierto, porque la gente, bueno, pues al final, por mucho que se critiquen las elecciones o se ponga en tela de juicio la ley electoral, que evidentemente hay que cambiarla, pero rápidamente, aparte de la ley de los partidos políticos, también hay que cambiar la ley electoral y otras muchas cosas, ¿no? Pero la gente sale más a votar y a la prueba está en las últimas elecciones generales que hubo y ya, por supuesto, el 4 de mayo en Madrid, que fue casi un 80% de participación. Por lo tanto, pero sí, a tu pregunta, por supuesto que estoy de acuerdo con esas propuestas de chalecos blancos y por eso estamos ahí. Seremos los primeros de estar el día 27 en primera línea, ayudándoles y apoyándoles. Precisamente lo que quieren conseguir es que haya más de un 50% de abstención en las elecciones para forzar ese cambio de rumbo. ¿Sería viable? Yo personalmente no sé si Chalecos Blancos pide esto. Yo, que antes de tomar la decisión y de llevarlo a mi comité ejecutivo me he leído perfectamente su manifiesto y he leído perfectamente su web y también he hablado con su presidente, yo no he visto ningún sitio que ellos busquen el 50% de abstención en Chalecos Blancos. Ellos lo que buscan es impulsar un movimiento social en España que provoque unas elecciones y un cambio de sistema general, es decir, no unas elecciones y punto, ya está, sino un cambio de sistema, porque lo primero que hay que cambiar, repito, es la ley electoral. A la pregunta de si es posible con ese 50%, no es posible. Es decir, mientras, vuelvo a repetir por tercera vez, mientras no se cambie la ley electoral y la ley electoral permita que con un 1% de participación, es decir, con un 1% de votos del censo, un partido político esté legitimizado a gobernar. Entonces, si yo, por ejemplo, imagínate que ahora mismo cogemos al PP o al PSOE, o incluso Vox también, o Podemos, no me da igual, ¿no? Los 4 grandes partidos ahora mismo de España. Solamente con la gente, con las familias que maman y viven de los partidos, ya tienen ese 1% para legitimizar sus elecciones. Si es que es así de sencillo. Es decir, un 50%. ¿Y qué ocurriría después? ¿Qué ocurriría? ¿Qué tipo de...? Quiero decir, la ley, la propia Constitución y, por lo tanto, las fuerzas de seguridad del Estado y también el Ejército, las Fuerzas Armadas, desgraciadamente es así, porque es así, estarían a las órdenes de ese gobierno que con el otro 50% está legitimizado a gobernar. Ese es el verdadero proceso, no hay otro. Y esa es mi respuesta, así lo veo yo. Pues sí, lo pide, si quiere después le mando el enlace. El objetivo es ese, precisamente, aumentar la abstención, por eso ellos piden la abstención. Para que... No lo sabía, no lo había visto. Sí. Pues luego me lo pasas, sí, gracias. Después se lo paso para que vean. A ver, aquí dice una proetarra: seguimos viajando para poder visitar a nuestros familiares. Este último fin de semana, familiares de un preso han sufrido un percance de camino a Asturias. ¿Qué le respondería usted a esa proetarra? Pues lo que le respondería es que llevan precisamente desde el 78 viviendo prebendas y comodidades que no son justas ni sostenibles
porque las comodidades y las prebendas deben de ser disfrutadas por todos los españoles, no solo por un pequeño grupo de élite como podrían ser estas familias de etarras, ¿no? Eso es lo que les respondería. Es decir, que desgraciadamente es así. Tienen prebendas y tienen, digamos, lujos, ¿no? Pero no solamente cuando van a las prisiones a ver a sus familiares o lo que sea. Tienen prebendas y lujos en la financiación, tiene prebendas y lujos también en Vascongadas con una policía que no entiendo todavía, nadie me ha explicado a mí por qué Vascongadas tiene policía y Extremadura no. Por ejemplo, pues todo eso se cocinó y se orquestó en el régimen del 78, al igual que Cataluña. En fin, eso es lo que le contestaría, ¿no? Y que precisamente ellos que van de republicanos y de comunistas y de marxistas, leninistas y todo este rollo patatero que para los identitarios ya no existe, lo que le diría a esta chica también, ya para terminar, es que cuando la República Soberanista Española ya se imponga en España y el rey ya no tenga razón de ser y no tengan ellos ya argumento para seguir justificando su política, porque parece que lo único que utilizan es España es una república soberanista, ¿cuál va a ser su segundo argumento? Es decir, ¿qué discurso político va a tener esta gente, no? Esta chica se llama Olaz Iglesias, no lo he dicho. Hablaba en nombre de los presos, de los familiares de los presos de Tarra. Es un tuit que puso se publicó en la cuenta de Bildu HB. Sí. Vamos a ver, hay un problema que algunos ya lo ven como que no tiene solución y que al final es una guerra. El conflicto con Marruecos, ¿cómo ve el conflicto con Marruecos? Pues es un conflicto, efectivamente, como bien dices, es un conflicto que ya está ahí creado, eso es indudable, ¿no? Nosotros fuimos los primeros en dar la voz de alarma el año pasado cuando convocamos una manifestación física, no en vehículos, así paseándose como si fuéramos de la clase alta, como hacen algunos. No, fuimos andando por la isla de Tenerife con cientos de canarios, de compatriotas canarios, y además con una contramanifestación que nos querían matar a todos, a mí especialmente, que tuve amenazas de muerte, y ya ahí dimos la voz de alarma de lo que estaba ocurriendo en las Islas Canarias, ¿no? De ese desembarco, de esa invasión masiva, y no solamente la invasión masiva, cuidado, porque es que luego viene la segunda parte, ¿no? La invasión masiva es lo que se ve, pero lo que no se ve luego es la legalización masiva. Eso es lo que no se ve. Eso de lo que nadie habla. Nosotros sí, pero no hay ningún partido que hable de la legalización masiva. Que se están legalizando masivamente y sistemáticamente a cientos, miles de inmigrantes, ¿no? Pero volviendo al tema de Marruecos, pues hombre, es un problema de política exterior, es un problema, yo lo resolvería muy rápidamente, lo que pasa es que no se resuelve ya, desgraciadamente. Algo que se lleva orquestando, querido camarada, desde hace 40 años o 45 no se puede resolver en un mes, evidentemente, ¿no? Pero todo pasa porque España tenga soberanía en este caso territorial, ¿no? Y yo creo que con la Armada Española, no solamente la Marina de Guerra, sino también la Infantería de Marina Española, de la que yo tuve suerte de formar parte toda mi juventud, precisamente viviendo unos años en Cádiz, en el sur de la península, y conociendo muy bien esa problemática de fronteras a 15 kilómetros escasos entre el sur de Cádiz y Tánger, por ejemplo, pues es un problema de control de fronteras. Es un problema de control de fronteras donde, bueno, pues yo creo que España tiene capacidad suficiente para hacerlo. Otra cosa distinta ya son los acuerdos geopolíticos a puerta cerrada que hacen nuestros gobernantes, que hace el mismo rey de España, que hace el presidente del gobierno, el ministro de Justicia, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, de eso no se puede hablar porque actualmente, mientras no cambie la cosa, quienes gobiernan son ellos y cuando ellos van a un despacho a puerta cerrada y negocian, pues negocian y ya está, ¿no? Pero a nivel del conflicto con Marruecos, hemos podido ver de manera totalmente, casi diría yo, no sé, folclórica, ¿no? Como la invasión que vimos en Canarias masiva de repente de cientos y cientos jóvenes, ya mujeres y niños no vienen, ¿no? Jóvenes en las costas canarias, de repente se inyectaron no sé cuántos millones de euros al gobierno de Marruecos y al día siguiente se paralizó la invasión. Es que esto roza lo cinematográfico, ¿no? Por lo tanto, es un problema de fronteras, de control de fronteras. Y para poder hacer eso, España tiene que ser una nación soberana, ¿no? Y por supuesto que las Fuerzas Armadas empiecen ya a tener independencia como deberían de tener para precisamente proteger la soberanía del pueblo español y no ser meros funcionarios ejecutores de documentos, ¿no?
¿Qué explicación le encuentra usted a que muchos empresarios dicen que no encuentran trabajadores, por ejemplo, transportistas, conductores de tráiler o camareros incluso también de la construcción, peones de la construcción? Si tenemos cerca de 4 millones de parados, ¿cómo es que no hay trabajadores para... bueno, y tampoco para las recolecciones, que tienen que venir, han venido hasta de Hispanoamérica? ¿Qué explicación le encuentra usted a eso, que habiendo cerca de 4 millones de parados no tengamos trabajadores para cubrir los puestos aquí en España? Bueno, la explicación yo creo que tiene dos argumentos principales, para mí, dos argumentos principales. En este caso, tú sabes que en redes sociales hay algunos patriotas critican muchísimo a los empresarios, a los autónomos, a las empresas como si fueran el cáncer de la sociedad española, probablemente porque jamás han montado una empresa, jamás han tenido un negocio y no saben lo que eso significa, ¿no? Y luego, por otro lado, está la otra parte, la patronal, sin escrúpulos, que critica a los españoles, nos llaman a todos flojos, etcétera, etcétera, también sin escrúpulos, ¿no? Yo que he estado en ambas partes, he sido trabajador por cuenta propia, he sido trabajador a terceros, he sido empresario, he tenido empleados, bastantes empleados, pues tengo una visión un poco general. Entonces, ¿qué dos argumentos principales hay? Pues, por un lado, habría que echar la culpa a la sociedad española en general, donde nos hemos vuelto muy cómodos, donde la gente habla mucho y hace poco, donde además los 400 euros del señor Zapatero, que se han consolidado con todos los gobiernos, también con los de derechas, han hecho muchísimo daño, donde en España no hay una cultura empresarial que favorezca y que resalte o destaque el espíritu emprendedor, como en otros países se ocurre, y no me tengo que ir a Estados Unidos, que siempre se pone Estados Unidos de ejemplo, hay países europeos que también se hace eso. Y ese es uno de los problemas. Y luego hay otro problema añadido, que está en la otra parte, que es en la patronal, en el sector privado, en las empresas, donde efectivamente hay empresarios sin escrúpulos que son verdaderos delincuentes, delincuentes administrativos, delincuentes laborales, ¿no? Delincuentes fiscales, ¿no? que lo son, como también, cuidado, hay delincuentes laborales, que hay trabajadores que son verdaderos profesionales delincuentes laborales. Pero hay que tener en cuenta uno de los argumentos principales, y es el siguiente. La mayoría, digo la mayoría, habrá excepciones, pero la mayoría de los empresarios normales, de pequeñas empresas, de autónomos, preferirían siempre tener empleados españoles si la carga fiscal que están sosteniendo estas empresas en España no fuera tan brutal como es. Por lo tanto, la carga fiscal que soporta una empresa, un autónomo, ya no digamos una sociedad limitada o una sociedad anónima, es tan brutal en este país que muchas veces es inviable gestionar las cosas bien. Es inviable. Y alguien dirá, bueno, pues habría que poner una solución a esto, ya, pero es que la solución no se puede poner en 10 minutos tampoco, porque para que la carga fiscal al sector privado en España sea más ligera o más pequeña, o se afloje, o sea más débil, o más baja, o lo que se quiera llamar, lo primero que habrá que hacer es eliminar gastos, porque el Estado es que no tiene más remedio que recaudar muchísimo para soportar el mastodonte autonómico, los funcionarios que hay, el 500.000 de políticos que hay, con todo su ejército. Se ha congelado la imagen. Se ha congelado la imagen. Realmente. Bien, pues simplemente lo que estaba diciendo sobre tu pregunta del problema que por qué no hay trabajadores españoles. Antes explicaba, yo he dicho que, bueno, que hay dos argumentos principales. Por un lado, la actitud de la gente, la sociedad española se nos ha acostumbrado muy mal a todos con las ayudas, las subvenciones y tal. Las zonas rurales es brutal lo que está pasando. Y luego, por el otro lado, pues hay empresarios sin escrúpulos, pero también la carga fiscal que se soporta en España es tan brutal que muchas veces es inviable hacer las cosas bien, ¿no? Es inviable. De hecho, el cierre, ¿cuántas empresas han cerrado en este último año y medio, ¿no? Dicen que han cerrado casi 250.000 de empresas, ¿no? 250.000 de empresas. Claro, las listas del paro, ya hace mucho tiempo que no vemos cifras del paro en el telediario, ¿verdad? Ni en la televisión. Entonces, para mí, esos son los principales problemas que hay,
que todo pasa, creo yo, todo pasa por eliminar de gastos públicos al Estado, para que el Estado deje de presionar fiscalmente a las empresas y al mismo tiempo las obligue a las empresas a dar mejores condiciones laborales a los españoles. Pero todo tiene que ir en el mismo pack, creo yo. Bueno, pues don Ignacio Vega, presidente de Identitarios, muchas gracias por haber atendido a este humilde medio y aquí nos tiene a su disposición. Muchísimas gracias a ti por darnos voz en tu espacio y que poquito a poco se vaya oyendo el nombre de Identitarios. Gracias. Muchas gracias, hasta la vista. Hasta luego.